Recuerdo haber escuchado de pequeño una anécdota en la cual se intentaba explicar lo que es la verdadera fe. En ella se contaba de un grupo de campesinos que decidieron convocar a los miembros de su iglesia para orar a Dios porque estaban pasando por una gran sequía. La mañana de la reunión, el sol brillaba en todo su esplendor sin haber la más mínima evidencia que el clima cambiaría. Mientras el pastor saludaba a los miembros que entraban a la iglesia, él notó que una niña se acercaba con un paraguas. Aproximándose a la pequeña le preguntó: ¿por qué vienes a la iglesia con un paraguas en un día de sol radiante? A lo cual la niña naturalmente le respondió: ¿no venimos a orar por lluvia? Yo vine preparada. Sin duda que podemos considerar a la actitud de esta niña como una demostración sencilla de fe. Pero ¿podemos definir a la fe como el creer que Dios nos dará aquello que estamos pidiendo? ¿Qué pasa si después de orar por lluvia no llueve? ¿Quiere decir que no tuvimos fe? ¿Eso nos dice que Dios no existe? Muchas veces confundimos a la fe con un profundo deseo de obtener aquello que estamos pidiendo. Eso nos puede llevar a la destrucción de la fe misma, a chasquearnos de Dios y de las maneras en que Él actúa. Fe no es creer que Dios me dará lo que le pido, es creer que me contestará y punto. El cómo contestará y la manera en que lo hará no me toca a mí decidirlo, simplemente aceptarlo. Eso hace necesario que la fe esté centrada en Él. Cuando oramos a Dios creyendo que Él nos dará lo que deseamos, entonces nuestra fe se aferra a lo que le pedimos, pero no a quién le pedimos. Las bendiciones son bendiciones cuando vienen con Dios. Si Él no está con ellas, entonces llegan a ser las más grandes maldiciones. Muchas veces me he encontrado con personas que me dicen: yo no siento nada de fe y no sé qué hacer para sentirla. Es que la fe no es un sentimiento, es una decisión. En el verano me gusta ir a la piscina con mi hijo Jeremías. Como él todavía no sabe nadar, me zambullo yo primero y después le pido que él se arroje a mis brazos. Él duda y siente miedo. Yo insisto y le digo que no lo dejaré hundir. Él se resiste. Sin embargo, en determinado momento, confiando en la palabra de su padre, a pesar del miedo, da el salto. Eso es fe. La decisión de saltar confiando en la palabra de Dios, más allá del miedo que sientas. Cuando Jeremías vuelve a saltar, ya no duda tanto, porque él ha comprobado que su padre cumple su palabra. Es recién en ese momento que la fe es acompañada por un sentimiento. Sin embargo, siempre comenzará por una decisión de acción. El miedo y la fe son enemigos mutuos. Donde prevalece uno, se aniquila el otro. Hay muchas personas que viven paralizadas en la vida por los miedos que las controlan. Miedo a perder el trabajo, miedo a morirse, miedo a ser rechazados, miedo a no ser felices. Miedos que tarde o temprano los llevarán a tomar las decisiones más desastrosas de sus vidas. El miedo justamente atrae aquello que deseas evitar. Si tienes miedo a hablar en público y a equivocarte, seguramente te equivocarás. Si tienes miedo a salir con tu auto y chocar, estarás más predispuesto a hacerlo. Si tienes miedo a que te rechacen, seguramente te rechazarán. Una vida gobernada por los miedos no puede ser una vida victoriosa de fe. Sin embargo, no te desesperes. La presencia del miedo no necesariamente implica ausencia de fe. Cuando Jeremías se arrojaba a mis brazos, lo hacía a pesar de su miedo. Si yo te pidiera que te subas a este tronco, lo más probable es que lo harías sin ningún tipo de problemas. Pero si yo subo este tronco 100 metros de altura, tu primera reacción sería agacharte, aferrarte a él y no tardarías mucho tiempo en caer. El tronco no cambió de tamaño,
La diferencia está en tu miedo a caerte y en el lugar donde pusiste tu vista. El hecho de que hoy estés controlado por tus miedos se debe en gran parte a dónde está enfocada tu mirada. Cierta vez los discípulos navegaban en una noche tormentosa en el mar de Galilea. Mientras ellos remaban, vieron una figura que se acercaba caminando sobre las aguas. Es así que ellos se asustaron, tuvieron miedo y gritaron: ¡un fantasma! Entonces escucharon una voz muy conocida y familiar que les dijo: soy yo, no temáis. Es así que Pedro rápido le dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Nota qué interesante. Pedro dijo: si eres tú. La fe de Pedro estaba puesta en Jesús, no estaba puesta en el hecho de caminar sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Y Pedro comenzó a caminar. Comenzó a caminar lentamente y mientras caminaba, todo iba bien mientras él tenía puesta su vista en Jesús. Pero en algún momento se distrajo. Comenzó a mirar la tormenta, sintió el viento, vio las olas, miró a sus compañeros y es así que su fe comenzó a desvanecerse. En el instante se hundió y entonces la Biblia dice que él gritó: Maestro, sálvame que perezco. Y así dice la Biblia que Jesús en el instante también tomó de su mano y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? Mientras Pedro tenía su vista puesta en Jesús, ninguna circunstancia, por más tormentosa que fuera, parecía amenazarlo. Cuando él miró a su alrededor, su fe se desvaneció y entonces lo controló el miedo. ¿Te das cuenta por qué te digo que tu fe se nutre del objeto al que se aferra? Tu fe será tan débil o tan fuerte de acuerdo al objeto en el cual esté enfocada. Muchas personas ponen su fe en su cuenta bancaria. Quiebra el banco y quiebra también su fe. Otras personas ponen su fe en su cónyuge. Su cónyuge falla y falla también la fe. Incluso otras personas ponen su fe en el líder religioso. El líder religioso se corrompe y se corrompe la fe junto a él. Tus miedos están escondidos mientras el objeto de tu fe parece firme. Pero cuando ese objeto se quiebra, tu fe colapsa junto a él. Es por eso que es necesario que hoy respondas a la pregunta que Jesús te hace: ¿por qué dudas? Tus miedos y dudas son la evidencia de que has elegido como centro aquello que no te trae paz ni tranquilidad. La fe llega a ser salvadora cuando se aferra a la fuente de la salvación. Por eso simplemente pon tu fe en acción, dando un salto de acuerdo a lo que Dios te pide en su palabra, sin hacer caso a lo que sientes. Entonces descubrirás que el miedo se deshace ante la acción de fe, como la nieve se derrite por la influencia del sol. Sin duda que cada uno de nosotros tenemos cosas por venir. Aún esta semana, yo no sé si usted vio las noticias, todo el estado de Sinaloa y otros lugares, Sonora, fueron afectados terriblemente por mucha agua. Gente que perdió todo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para el día malo. Y muchas ocasiones venimos y escuchamos mensajes, enseñanzas que pueden levantar nuestra fe para las promesas, para alcanzar aquello que deseamos. Pero qué bueno es encontrar mensajes que nos habiliten para el día malo, para los días difíciles, para los días tormentosos. Por eso he titulado este mensaje La fe y los días grises, o la fe y los días difíciles en nuestra vida. Y bueno, qué mejor que ir a la palabra de Dios, porque en ella nosotros encontramos ya gente que caminó por ahí. Personas que surcaron ya el mar, que surcaron veredas, que caminaron en esta tierra. Y la palabra de Dios toma los testimonios de estos hombres y casi, así como el Salón de la Fama hace un recuento de ellos, los ubica por ahí en un libro, en el libro de Hebreos. Y vamos a leer solo 2 de estos textos, 2 de estos versos, y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos enseñe, nos traiga instrucción en esta mañana a través de su palabra, de cómo nosotros podemos
imitar y tomar cosas de estos hombres y mujeres de fe. Vámonos todos, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 11. Leeremos solo dos textos, dos porciones, en el verso 33 y en el verso 34 del libro de Hebreos. Dice la Escritura, hablando, como introducción le doy, toda una lista de hombres y mujeres, son muchos si usted lee todo el capítulo, pero vamos a enfocarnos a los hechos, vamos a enfocarnos a aquello relevante que deja el Espíritu Santo, digno de mencionar de estos hombres, digno de mencionar de estas mujeres, porque algunas de ellas fueron mujeres, ¿verdad? Dice la Escritura que por fe, Hebreos 11:33, conquistaron reinos. Dice, hicieron justicia. Dice además, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Padre, quiero orar que tú le des a esta palabra, Señor, la eficacia y el poder para bendecir el corazón de tu iglesia, bendecir el corazón de tus hijos, y que nosotros, Señor, seamos investidos, impregnados, Dios, de la inspiración de estos hombres y mujeres que quedaron escritos ahí para memoria nuestra, pero también para habilitarnos en este día para seguir la batalla y caminar contigo. Te damos gracias, Espíritu Santo, que eres el Maestro, el único que conoces lo profundo, lo escondido de nuestras necesidades y también donde requerimos el día de hoy la enseñanza para salir adelante, Dios mío, de aquellas cosas con las cuales estamos luchando. Tal vez son enemigos internos o externos, pero Señor, asístenos con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero decirle que la vida de estos hombres, la vida de estas mujeres poseían algo. ¿Qué cree usted que poseían? Poseían fe ciertamente, pero poseían algo más. Poseían la vida de Dios dentro de ellos. Poseían la fuerza de la vida de Dios dentro de ellos. Y es algo que nosotros no dimensionamos, es algo que nosotros no logramos ver, no logramos pensar. Cuando un creyente entrega su vida al Señor, la vida de Dios es impartida a través del corazón nuevo, a través del Espíritu Santo de Dios. Se le imparte vida a lo que estaba, diga conmigo, muerto. Así que éramos muertos caminando en esta vida, yendo, bajando, gente muerta casándose, gente muerta teniendo éxito en algunas áreas, pero muerta espiritualmente. Una vez que el Espíritu de Dios toca esa vida, el Espíritu de Dios toca ese corazón, la vida de Dios se empieza a crecer, la vida de Dios empieza a venir al corazón del hombre. Y es cuando el Evangelio empieza a procesar a un hombre. Es cuando la buena nueva del Evangelio empieza a procesar el alma deteriorada. Es como un auto. Yo no sé si usted ha visto esas series o esos programas donde agarran autos de años, viejos, que no sirven más que para chatarra, y uno dice, ¿y para qué puede servir esto? Pues hay gente que invierte y convierten en joyas, convierten en autos de colección, en autos con mucho alcance, con tecnología nueva, con apariencia externa, pero con una tecnología nueva que los hace brillar. Y los hace brillar por todo el depósito que hay en ellos. Esta es la vida de estos hombres que encontramos en Hebreos 11. Esta es la vida de esos hombres y de esas mujeres que tenían la vida de Dios operando en ellos. Escúcheme bien, por favor, estoy hablando de la vida de Dios, no estoy hablando de religión, no estoy hablando de religiosidad y de costumbres de venir o de ir a algún lugar solo por costumbre. Es la vida de Dios la que puede florecer y hacer nuevas todas las cosas, todas son todas. Así que para darnos un corazón nuevo, solo Dios, diga conmigo, solo Dios. Para colocar su espíritu, solo Dios en nosotros. El hombre no lo puede hacer. Dice la palabra de Dios, por gracia
Y esta no es de vosotros para que ustedes no se sientan importantes, para que ustedes no sientan que es mérito humano, por la gracia mía, por el favor, por la ayuda, por el corazón paternal que tengo de ayudar, por el corazón paternal que tengo de restaurar. Es por eso que visité este mundo, es por eso que sigo visitando y llamando vidas, familias, jóvenes, adultos, viejos, ancianos. Los sigo llamando hoy día. ¿Por qué? Porque yo tengo para ellos una nueva esperanza que no tiene que ver con tus años de vida en la tierra. Tengo algo más. Mi reino es por encima de este globo terráqueo, es por encima de la historia. Y tengo todo eso preparado para ustedes. Así que la fe y la vida de Dios, diga conmigo, la fe y la vida de Dios se convierte en el activo más valioso que tiene el ser humano, en el activo más valioso que tiene el creyente. La fe y la vida de Dios. Usted veía este video y nos encontramos de pronto diciendo, gente, pues pastor, no tengo fe, no lo siento. Bueno, tenemos que tomar la determinación que la fe debe ser una convicción, no un sentimiento, una decisión. Y el Señor tiene todo lo que nosotros necesitamos para caminar con Él. Así que cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de fe. Diga conmigo, una medida de fe. Cada uno de nosotros tenemos una pequeña porción entregada por Dios. Una medida para que usted tenga el eco, tenga el sensor adecuado para acercarse en su camino con Dios, para ir a ese encuentro, para ir más allá de lo que esta vida ofrece. Nacer, crecer, reproducirse, tener bienes materiales, caminar esta vida, luchar con una vejez, tratar de morir bien o con el menor sufrimiento. Eso es normal, pero el plan de Dios con su pueblo, el plan de Dios con su familia, es que nosotros entendamos que hay un plan y un propósito eterno con usted. Hay un plan y un propósito eterno con su vida y con la mía. Dice la Escritura que si usted quiere agradar a Dios, diga conmigo, para agradar a Dios, tengo que echar mano de la medida. Y esa no es la medida del tarro donde toma chocolate, es otra medida. Es de la medida de fe, porque sin fe es imposible agradar ¿a quién? Es imposible. El hombre fue creado para agradar al Señor. Usted y yo fuimos creados para agradar a Dios. Entonces aquí se nos tiene que correr un velo, por favor. Se nos tiene que recorrer un velo de que Dios no nos va a pedir cuentas de aquello que no nos haya otorgado. Si nosotros esta mañana somos enseñados que es a través de la fe, es a través de creer que podemos agradar a Dios. ¿Qué hemos hecho con tantos años con nuestra fe? ¿Cuántos años llevamos en el Evangelio? ¿Qué hemos hecho con ellos? ¿Qué ha sucedido cuando nos han venido días grises como este día? Días difíciles donde nosotros pareciera que no encontramos la salida, no encontramos la solución. Así que la primera cosa que nosotros vemos aquí es que este grupo de hombres echaron mano de la fe para conquistar reinos, dice la Escritura. Dice que conquistaron ¿qué cosa? Reinos. Ellos sabían que había algo por conquistar. El hombre en particular, el varón, no tanto la mujer. El varón ha sido creado para tener alcances. ¿Quieres ver tú a un hombre estable, bien emocionalmente? Reconócele o ayúdale a tener ¿qué? Alcances. ¿Quieres ver a un hombre derrotado? Quítale sus logros, porque fuimos creados para conquistar. Fuimos creados para tener logros y alcances. También la mujer. Pero aquí nosotros encontramos que hay reinos por conquistar. Y esos reinos tienen que ver con el reino de luz, el reino de las tinieblas. Y la primera cosa que nosotros tenemos tan cercana a nosotros que tenemos que conquistar somos nosotros mismos. Diga conmigo, mi propia persona, mi propio egoísmo, mis propias carencias, mis propios hábitos, mis propias adicciones. Entonces la palabra de Dios en Proverbios 16:32, en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: mejor es ser paciente que poderoso.
Mejor es ser ¿qué? Paciente que poderoso. Y los hombres se quieren volver personas poderosas. Luego dice, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Es tan importante que nosotros entendamos que ellos conquistaron reinos. ¿Y qué implica para nosotros hoy día, en este tiempo, en estos años, conquistar algunos reinos? Algunos reinos tendrán que ver con lo que viene ahí. Conquistar nuestra carne, conquistar nuestras pasiones, conquistar ideologías actuales. Déjeme decirle que la idolatría de hoy día ya no son cosas, no son bultos, ahora son ideologías. Lo que más está permeando y cambiando el sesgo del destino de las naciones son las nuevas ideologías que se toman como verdades que ciñen la vida de los hombres a esas verdades que no son verdades, o esas teorías que no son verdades. Y esto viene a permear y viene a cambiar radicalmente. Entonces, el inclinarnos a ideologías contrarias a la palabra de Dios traerán caída, traerán destrucción. Dice Efesios 6:16, nos dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Así que un escudo, yo no sé si usted lo ve en los granaderos, ¿conocen estos tipos de policías granaderos? Tienen unos escudos al tamaño de su talla. ¿Por qué? A veces eso es lo único que los va a proteger de piedras, botellazos, tomatazos, huevas, bueno, de todo. Porque les llueve. Estas personas realmente exponen su vida totalmente. El escudo de la fe es un instrumento de protección, diga conmigo, de protección. Pero también es de defensa, de empuje. Yo no sé si usted los ha visto empujando gente, haciendo una cadena humana y van arrollando y van agarrados uno tras otro, empujando, abriendo camino. Así que estos hombres supieron, estos hombres de fe, estos hombres donde habitaba la presencia de Dios, donde Dios morando en ellos, echaron mano de un instrumento ofensivo llamado la fe para conquistar. Veamos algunos reinos que podemos conquistar de la carne. En primer lugar, Gálatas 5, por favor, proyéctenme esto, 5 del 19 al 21. Dígame si estas cosas no son dignas de ser conquistadas. En el hombre natural, porque de ahí venimos nosotros venimos todavía de una naturaleza caída, de una naturaleza pecaminosa. Y dice la Escritura, no necesitan mucha reflexión porque son, diga conmigo, manifiestas. Usted no tiene que tener mucho discernimiento para saber que esto se manifiesta en un corazón no regenerado. Dice la Escritura, y manifiestas son las obras de la carne que son, y estas son algunas nada más. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia o lujuria. Verso 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y para no seguir con la lista dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Aquí tenemos entonces a un pastor hablando a su iglesia y diciéndoles, hay cosas y reinos por conquistar, fuera, pero dentro también. Y usted y yo no podremos conquistar a menos que estemos determinados, número uno, a ejercitar aquello que ya Dios nos dio, que es nuestra ¿qué? Nuestra fe. Y número dos, a creer que Dios desea que nosotros tengamos una transformación. Diga conmigo, no hay cristianismo sin transformación. Por eso es una vergüenza encontrar gente yendo a un lugar, sea esta iglesia o cualquier iglesia, y que sus vecinos levanten el dedo
y digan palabras como estas: si este o esta es cristiano, yo no quiero saber nada de Dios. Yo sé que en esta iglesia no sucede, posiblemente en algunas otras muy lejanas a este país, pero déjeme decirle, tenemos una enorme responsabilidad delante de Dios, porque traemos un título inscrito en nuestra espalda que dice cristiano, y abajito dice obra en construcción, peligro. Ciertamente somos obra en construcción. Así es su vida, así es mi vida. ¿Por qué? Porque la madurez es un lugar donde vamos a llegar cuando estemos en la presencia del Señor. Pero en tanto eso opera, encontramos la inspiración en estos hombres que ellos conquistaron, ¿qué cosa? Diga conmigo, conquistaron reinos. Y hoy día la iglesia tiene que ser enseñada para aprender a conquistar los reinos. Diga, ¿cómo se conquista la flojera? La pasividad. ¿Cómo se conquista? Creando hábitos contrarios a esos hábitos. ¿Cómo se conquista el chisme? Pues cerrando el pico, hablando menos, sabiendo que usted tiene atmósferas. Mire, y esto lo he dicho en algunas ocasiones, todas las adicciones tienen una atmósfera. La gente que ve pornografía generalmente lo hace en el cuarto, a solas, encerrado. ¿Es una qué? Atmósfera. El alcohólico, la atmósfera empieza el viernes a las 8 de la noche. La llamada de los cuates, el compromiso al siguiente día, el amigo que le dicen, pues no tienes dinero, pues yo te las pago. Hay una ¿qué? Atmósfera. El chisme tiene una ¿qué? Atmósfera. El oído, el radar que empieza a agarrar información. Todas las adicciones tienen una atmósfera. Así que los especialistas en ayudar a la gente le dicen, en primer lugar, tú caíste solo, pero no se puede salir solo, tienes que salir acompañado. Por eso necesitas a un líder o un mentor que te ayude a salir de donde caíste. Pastor, es que yo no ocupo de que me ayude nadie, yo solo puedo. Posiblemente puedas con algunas cosas, pero no vas a poder con otras. Por eso el cuerpo, la iglesia, necesita tener herramientas para ser ayuda mutua los unos a los otros. Entonces, aquí encontramos toda una naturaleza caída. Diga conmigo, naturaleza caída. ¿Qué se requerirá para ir de la inmoralidad sexual a la templanza? Pues se va a requerir, primero, reconocer, y en segundo lugar, tomar herramientas que me permitan ir de este lugar al lugar que quiero llegar. ¿Qué se va a requerir de ir a la brujería, del control, de la manipulación, como dice ahí? A la paz de Dios. Vas a requerir acercarte a Él, vas a requerir ayuda. ¿Qué se requerirá para ir de los pleitos, de los celos, de las iras, de las contiendas, al gozo de Dios, a la paz de Dios? Va a requerir, diga conmigo, fe. Así que esta es una conquista espiritual, muchas veces es una conquista de malos hábitos, y Dios anda buscando que nosotros entendamos. Podremos tener otros enemigos externos, como la corriente de este mundo. La corriente de este mundo, los sistemas educativos, ya con estos nuevos libros, a los niños se les tiene que inculcar, porque así lo dicen las leyes o así lo dice la instrucción educativa para este tiempo, pues la ideología de género. El niño tiene que decidir qué es a la edad que quiera. Decía un hombre, pues desviste a tu hijo, dile que se ve en el espejo, si le cuelga algo, es varón, te lo aseguro. Y si no, va a ser niña, ¿verdad? Entonces, la ideología de género se ha metido a las entrañas de la mayoría de las naciones, Me llama la atención este ministro Putin, aunque yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de él, pero en esto sí estoy de acuerdo. Él dijo, en este país no le vamos a permitir a nadie que venga a adoctrinar a nuestros niños. Nuestros niños se adoctrinan por los padres y por los principios que aquí hay. Igual los chinos, que son muchos, dijeron, esa ideología aquí no entra. Y nosotros lo vemos como algo ¿qué? Común. ¿Por qué? Porque hay una conquista de ideologías actuales. Hay una conquista de... Usted puede ser lo que quiera.
Ya hay una cantidad enorme de géneros, más de 100 géneros sexuales. Y yo pasé un video no hace mucho tiempo aquí. Ya hay hasta un género de sí mismo, una mujer que se casa consigo misma, un hombre que a los 60 y pico de años decide ser niña y ser una bebé. Dígame, ¿dónde cabe eso? ¿A dónde hemos llegado? Y la ley de ese país le otorga el beneficio. Ahora es niña y va a jugar a los tecitos de jueguito de té, teniendo ya hijos grandes y adultos. ¿A dónde hemos llegado, por favor? ¿O a dónde más podemos llegar, verdad? Son ideologías. ¿Se requerirá fe? Sí se requiere fe para que vaya usted contracorriente, porque déjeme decirle que si usted tiene niños en edad escolar, se los van a adoctrinar ¿en dónde? En la escuela. Y al rato no le extrañe que haya baños pues igualitos, ¿verdad? Y que un día quiera ir a la niña o el niño vestido de mujer o de varón porque así quiere, y usted puede ir a la cárcel si se le pone al brinco. Ya hay países donde eso se sucede. Entonces dice que conquistaron reinos, hay reinos que no vemos. Dice la palabra de Dios que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay una fuerza espiritual detrás de todo eso. En segundo lugar, ¿para qué más ocuparon su fe? Dice la Escritura, para hacer justicia. Se requiere fe para vivir vidas rectas y nosotros nos preguntamos, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es una manifestación del carácter mismo de Dios, porque Dios es, diga conmigo, Dios es justo. Así que la justicia va delante de nuestras vidas, porque a través de la palabra de Dios, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, es que nosotros hemos sido llamados, diga conmigo, justos o justificados. No teníamos justificación, usted y yo nos habíamos equivocado. La cola era muy larga para que nos la pisaran siempre, siempre, siempre. El plan del enemigo es que siempre tuvieras una cola entre más años, más larga, más larga, más larga, más larga, de errores, de que nada pudiera acabar con la cola más larga y el acúmulo de tus males y de tus pecados y llegaras con una acta muy grande, no al CEMEFO porque esa es la muerte primera, sino que llegaras con lo más grande y más cargado de tu alma a la segunda muerte que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque habrías de sufrir el castigo de cada uno de esos pecados. Pero, oh gran noticia, Dios dice, no, yo tengo medicina para que tú no camines y que no cargues con culpa y no cargues con la condición última de tu maldad. Así que dos cosas nos ayudan a ejercitar la justicia. La primera de ellas es a amar la vida y a practicar la misericordia. Miqueas 6:8, te voy a leer Nueva Traducción Viviente. Dos cosas importantes que te ayudarán en esta vida para que tú hagas obras justas. Tu vida, tu trato con tu mujer, tu trato con tu esposo, tu trato con tus hijos, tu trato con tus seres queridos, en el trabajo, te ayuden a ser una persona con justicia. Dice Miqueas, Nueva Traducción Viviente, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho que es bueno y lo que Él exige de ti. Primer cosa, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con Dios. Que ames lo correcto, que ames y practiques la compasión o la misericordia y que camines en humildad. Usted y yo necesitamos estas tres cosas para tener pensamientos justos, acciones justas, un caminar justo o una instrucción justa en la vida de nuestros hijos. Así que Dios nos llama a practicar la justicia. Pero vamos a Romanos 2:6. Quiero que leamos este texto. Dice la Escritura, esta porción de la Escritura habla acerca de la justicia de Dios. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, aquí están las buenas obras, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia.
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego, pero no, porque no hay acepción de personas. Así que se necesita fe para mantenerse sólido, para hacer el bien, para caminar con actos de justicia. ¿Qué otra cosa hicieron? Bueno, este es un texto poderoso hablando de la justicia. Dice segunda carta a los Corintios 5:2. Al que no conoció pecado, hablando de quién, de Jesús, el Cordero de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Es decir, la maldad del mundo recayó sobre de él. Todos los pecados más grandes de la humanidad, él fue como una esponja que absorbió eso espiritualmente para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Usted sabe que es una persona justa? ¿Cuántos se consideran personas justas aquí? Dice la Escritura que nosotros somos justos. Y usted me va a decir, ¿y entonces por qué tengo pensamientos injustos, acciones injustas? Bueno, porque hay una diferencia entre la asignación que Dios nos da y cómo Dios nos ve. Eso se llama posición. Dios a usted le dio una posición de una persona justa. Hay una diferencia entre la posición y la condición. La condición tiene que ver con un proceso, y ese proceso en la Biblia se conoce como el proceso de santificación o el proceso de madurez en la vida del creyente, para que me entienda bien, porque a veces los textos o las frases religiosas no nos dicen mucho, ¿verdad? Pero el que usted vaya madurando y creciendo como un creyente le puede decir mucho más. Que usted no se ofenda fácilmente, por ejemplo, que esté dispuesto a perdonar las veces que sean necesarios, que usted esté dispuesto a ir creciendo al grado donde su carácter, su ira, su enojo o cualquier otra debilidad pueda encontrar en la palabra del Señor, en la predicación de la palabra, pueda encontrar ser frágil para una transformación, ¿verdad? Esto nos lleva entonces a una madurez. En tercer lugar, ¿qué más hicieron? Dice ahí la Escritura que ellos tuvieron fe para alcanzar, ¿qué cosa? Las promesas. Y usted ve a un hombre ahí en una palmera, esos cocos eran una promesa, pero ya le está llegando la provisión, ¿verdad? Lo que está todavía sin llegar se puede considerar una promesa. Y hay una diferencia entre la promesa y la provisión. Diga conmigo, hay una diferencia entre la promesa y la provisión. La palabra de Dios está llena de miles, como unas 3.500 promesas que, expectándolas, pretenden llegar a ser provisión para la vida de su pueblo. ¿Cuántos creen que las promesas se convierten en provisión? Si tú conoces a Dios, si tú conoces al Señor, te vas a dar cuenta que las promesas se convierten en provisión. Cuando un individuo conoce a Dios como su proveedor, cuando no tenía nada de dinero. Recuerdo una ocasión, estábamos recién llegados aquí a Guadalajara, y yo renté un lugar para mi consultorio y un lugar donde estábamos viviendo, muy cerca. Y yo recuerdo, pagaba como 80 pesos de renta, de eso ya hace muchos años. Pero 80 pesos pues eran 80 pesos. En una oficina. Y yo había ganado lo suficiente y pagaba otros 80 en el departamento donde vivía. Yo ya tenía apartada mi renta, nuestra renta para el lugar donde vivíamos, pero me faltaba la renta del lugar donde tenía mi consultorio. Y le dije al Señor, eso fue un viernes, ¿qué quieres que haga, Señor? Yo tenía instrumental médico y cosas que podía vender para subsanar eso. Y el Señor me dijo clarito, no vendas nada. Yo dije, bueno, pues ahora sí me metes en un problema. Porque hoy es sábado, yo no doy consulta ni sábados ni domingos, y el lunes tengo que pagar la renta a primera hora. Entonces, pues llegó el día lunes, y en ese tiempo, hace más de 30 años, pues el dinero lo enviaban no lo enviaban en carreta, pues, pero lo enviaban en giros telegráficos. Yo digo, los chavos son muy jóvenes para esa tecnología, porque esa tecnología es ya de antaño. Y recuerdo yo estar ahí en el consultorio cuando llegó un señor en una moto y traía un sobre. Era un giro telegráfico. ¿Y qué cree que venía ahí? Venía dinero. Mi mamá,
que vivía en Sinaloa, había vendido pues unas máquinas y cosas que tenía mi papá, y ella no sabía de mi condición y de mi situación, pero ese día llegó. Quiero decirte algo. Cuando un individuo conoce a Dios como su proveedor, cuando ha probado lo sobrenatural. Cuando una persona conoce a Dios como su sanador, cuando ha probado lo sobrenatural. El plan de Dios es que le conozcas, no que tengas religión. Por eso son una riqueza enorme los días grises. Por eso son una riqueza enorme los días terribles de nuestra vida, porque es una oportunidad para creer y confiar en ¿quién? En Dios. Y entonces Dios dice: ¿estás en serio, mi hijo? ¿Estás en serio, mi hija? Entonces yo voy a estar en serio contigo, porque tú me estás creyendo de todo corazón, porque tú estás creyendo que va a restaurar tu matrimonio, porque tú le estás creyendo que va a enderezar la vida de tus hijos. Entonces Dios dice: yo trabajo con esa materia prima que se llama fe. ¿Que se llama cómo? Fe. Que yo puedo creer lo que está por venir todavía con una bendición que no la veo, que todavía no se ve, porque la promesa tiene que ser procesada y pasada de promesa a provisión. El puente de conexión se llama la fe. ¿Cómo se llama la puente de conexión? La fe. ¿De quién depende la fe en tu vida? ¿De Dios o de ti? ¿Y nosotros qué hemos de hacer? ¿Por qué no abrazas cada situación adversa de tu vida y dices: esta situación adversa de mi vida es para que yo pueda agradar a quién? A Dios. ¿En base a qué? A la medida de fe. Es un músculo que tenemos que ejercitar para agradarle a Él. Así que en tercer lugar, usaron la fe para alcanzar promesas. Déjame decirte que la iglesia predica mucho de esto. Predica tanto que a veces enseña muy poco, que no solo la fe debe de limitarse a la vida de conseguir cosas, de que me vaya bien, de que las cosas salgan bien. La fe tiene que ser enseñada para el día gris de nuestra vida, para el día difícil de nuestra vida, para la peor adversidad. ¿Cómo nos encuentra? Nos encontramos con creyentes muy frágiles. Toda su fe es para que les vaya bien, para que alcanzar las cosas materiales, porque todavía tenemos el lazo del materialismo, que solamente de esa manera vamos a ser felices, y no tengo nada en contra que usted progrese. La palabra de Dios dice que usted debe de progresar, pero sí tengo en contra que eso sea su ancla, sí tengo en contra que eso sea aquello que gobierne su vida y aquello sobre lo cual ponga a Dios y a su fe a trabajar solamente en eso. Eso no es correcto, eso no es lo que Dios espera. Dios espera que la fe nos sirva para todos los ámbitos. Diga conmigo: para todos los ámbitos. Y luego viene un tsunami sobre nuestra vida, algo inesperado, y no sabemos cómo responder, porque pensábamos que esta cosa está dispuesta a destruirme, y no me ha enseñado la iglesia, el pastor no me ha enseñado cómo abordar los tiempos de crisis, los tiempos más adversos, los tiempos difíciles. Y la iglesia debe enseñar, los pastores tenemos que enseñar cuando las cosas las ves terribles. Así que está bien para alcanzar promesas, pero no solamente hicieron eso. En cuarto lugar, dice que tuvieron fe para tapar la boca ¿de quién? De los leones. Le decía hace un momento, cuando el evangelio cae en tierra fértil, empieza a germinar. Esto es como una semilla, esto es como un grano. Empieza a trabajar a esa alma, a ese individuo, de tal manera que se revientan muchas cosas, como se revienta una semilla durísima, y empieza a florecer, a emerger algo nuevo de ahí. Eso algo nuevo es una persona nueva. La gente dice: bueno, este era un borracho, este maltrataba a su mujer, este no era responsable en su economía, y empieza a emerger, como de la tierra emerge el primer vástago que va a salir para dar una nueva vida, una nueva planta, un nuevo grano. Así el evangelio, cuando empieza a trabajar en el corazón de un individuo, en el corazón de una familia, empiezan a suceder cosas nuevas que no emergían, que no salían. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está siendo eficaz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto les da gusto que hay semilla todavía para emerger en tu familia, en tu matrimonio, en la vida de tus hijos,
en tus finanzas, en tu salud. Hay una semilla queriendo emerger, pero viene a través de que nosotros le creamos. Así dice que taparon bocas de leones. Quiero decirte que cuando empieza a emerger el evangelio en la vida de una persona, muchas bocas serán tapadas, y espero que entiendas la parábola. La primera crítica y juicio que tú tienes cuando entregas tu vida al Señor es que eres un aleluya, que vas a un lugar donde te lavan el cerebro, que vas a un lugar donde te lavan el corazón y te lavan y te quitan el dinero y un montón de cosas. Eso se escucha normalmente. Pero cuando el evangelio trabaja un corazón y la persona se deja trabajar por el evangelio, va a empezar a emerger cosas diferentes en la vida de los hombres. Y de pronto el hombre va a decir: sí, me lavan el cerebro y el corazón, ¿y qué? Ahora no golpeo a mi mujer, ya no consumo crack, ya no consumo piedra, ya no veo pornografía, ya el alcohol, ya entendí que son atmósferas. El pastor un día me dijo, y yo todos los viernes desde las 8 en adelante, como ya sé que el león anda suelto, yo me pongo más listo y más vivo y le saco la vuelta. Y tenemos un programa para no caer en eso. Y el que ve pornografía dice: ya sé, son atmósferas. No voy a estar en esa atmósfera. Le voy a declarar la guerra a eso que está destruyendo mi vida, a eso que está destruyendo mi alma, mi corazón. Cualquier adicción son atmósferas, escúchalo bien. Y tú no podrás salir, entraste solo, pero tendrás que salir acompañado. Y la iglesia, los creyentes maduros, están para ayudar a sus hermanos. Dice la Escritura que el mayor bendiga al menor. ¿Cómo? Ayudando, bendiciendo, siendo de fuerza y fortaleza. Así que usaron el poder de la fe para tapar boca de leones. ¿Te acuerdas cuando David viene con Saúl y le dice: ¿qué es tanto ruido que traen ustedes? Todo un ejército contra un hombre. Está bien que es uno, pero ¿cuántos tienes aquí? Le dice: yo lo voy a derrotar. Yo voy a ir tras la cabeza de ese Goliat y voy a acabar con él. Un joven de fe va con Saúl y Saúl le dice: tú necesitas una armadura, te vas a exponer demasiado, necesitas una armadura conforme a mis pensamientos. Y es lo que el mundo le dice al creyente: tú tienes que habilitarte de las cosas que el mundo te da para salir adelante en tu vida cristiana, y eso se llama humanismo. El humanismo es lo más cercano al cristianismo, pero es veneno. ¿Por qué es veneno? Porque el humanismo te hace creer que tú solo puedes, que tus habilidades y tu empoderamiento podrán ser lo que te lleve a un puerto seguro. Te tengo malas noticias esta mañana: tú no llegarás a puerto seguro si no te dejas conducir por Dios. Si tú no te dejas guiar por el Cordero de Dios y su palabra y su consejo, no llegarás a puerto seguro. No quiero saber qué preparación intelectual, profesional puedas tener. El plan de Dios es tratar con tu orgullo. El plan de Dios es que seas humilde, que ames misericordia y que estés dispuesto a decirle: Señor, yo soy un vaso tuyo. Lléname con tus planes, lléname con tus propósitos. Quiero caminar contigo. Así que ellos taparon boca de leones. David llega y le dice a Saúl: Saúl, yo cuidando las ovejas de mi padre, cuando venía un león, le ponía mano y acababa con él. Llegaba un oso, le ponía mano y acababa con él. Aquí encontramos que un joven con un adiestramiento especial derrota a un gigante que era imposible. Y no fue con la armadura de Saúl. Él le dijo: tú vienes con jabalina, tú vienes con lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre de ¿quién? De Jehová de los ejércitos, y yo soy uno de ellos en ese ejército. Así que hoy mismo te voy a cortar con tu propia lanza, te voy a cortar la cabeza. Era profeta David, lo logró porque le creyó a Dios. Entonces la fe no es solo para vivir en modo todo está bien. Hay creyentes que piensan que la fe es para vivir en ese modo, como usted tiene su celular en modo. Cuando usted sube en un avión, le dicen póngalo en modo avión, ¿verdad? Para que siga funcionando. Y hay creyentes que la fe es para vivir en modo todo está bien. Déjame decirte que no. La mayor utilidad que usted tendrá de la fe es cuando venga en modo
de tribulaciones, de pruebas, de angustias. Ahí es donde la fe se va a ejercitar y usted va a echar mano de ese escudo y usted va a decir: mi Dios pues suplirá todo, todo es todo. Y esto no habla solo de riqueza económica. ¿Cuánto vale la paz en 4 paredes en tu casa? ¿Cuánto vale la paz en tu corazón? Dios dice: mi Dios pues suplirá. Reconciliación en una pareja, ¿cuánto vale? Pues lo vale todo. La salud física lo vale todo. Dios dice: mi Dios pues suplirá. Pero es importante que nosotros abracemos la fe. Así que, en quinto lugar, no se quedaron ahí. Taparon bocas de leones y luego dice: y tuvieron la fe para apagar fuegos, ¿qué? Impetuosos. Ellos apagando fuegos y nosotros creando fuegos. ¿Cuántas veces en 4 paredes de nuestros hogares arde Troya porque no estamos de acuerdo? ¿Cuántas veces en nuestro hogar tenemos conflictos y Dios diciendo: la fe yo te la he dado para apagar, no para producir? ¿Cuántos dicen amén? Habla, Señor, que tu siervo oye. Mire, muchas ocasiones no pensamos que la fe es para eso. Ellos apagaron fuegos impetuosos. ¿Qué puede simbolizar un fuego impetuoso? Un fuego impetuoso es algo que se sale fuera de ¿qué? ¿Se te han salido cosas fuera de control? Palabras fuera de control, actitudes fuera de control, economía fuera de control, relaciones interpersonales diversas fuera de control. Dice que ellos identificaron eso y dijeron: nuestro Dios nos ha dado la fe. ¿Para qué? Para apagar eso, no para traer combustible. Y esto es una enseñanza práctica en nuestra vida relacional todos los días. ¿Cómo respondes cuando alguien se te tapa, te cierra? Llevas prisa porque vas a llegar tarde a tu trabajo y a otro se le ocurre meterse, ¿verdad? ¿Cómo respondemos? Dice la Escritura que seamos tardos para airarnos, tardos. Y luego nos encontramos con hermanos de corta mecha. ¿Sabe cuáles son? Los que no cuentan hasta 3. Fuegos impetuosos. Ellos entonces tuvieron esa determinación. Y luego dice enseguida: tuvieron la fe para evitar ¿qué cosa? Filos de espada. Fíjese bien, no pudieron evitar la espada, pero pudieron evitar ¿qué? Las consecuencias. Sabes, cuando un individuo se aleja de Dios, va a estar expuesto a muerte en muchas ocasiones. Y aunque a veces no estemos lejanos, hay tantas, pero tantas situaciones difíciles en la vida y peligros en el tiempo que vivimos que usted ha estado al filo de la muerte más de alguna vez. Pero busque a alguien alejado a Dios, de Dios. Era cercano y se alejó y pensó: yo solo puedo. ¿Sabes que Dios a veces ha tenido grande misericordia con tu vida o con la vida de tus hijos? Que si nosotros hiciéramos una lista de cuántas veces tu vida, la mía o tal vez de la vida de tus hijos hayan estado en peligro de muerte, son muchas, diga conmigo, muchas. Pero nosotros no lo logramos ver. Dice ahí que evitaron filo de espada. A través de la fe nosotros vamos a creer lo que no es y vamos a evitar la muerte cuando hablamos vida. Cuando hablamos vida sobre aquello que está muerto, algo sucede. Le decía el domingo pasado que una de las funciones de la palabra no es la comunicación. ¿Es qué cosa? ¿Se acuerda? La psicología dice que la palabra está diseñada para la comunicación, pero no es lo primario. Según la palabra de Dios, la palabra está diseñada para crear. Por eso en la creación vemos a Dios hablando. Hay un poder creativo cuando tú hablas, y no es que tú seas Dios, ni debes de aprender ese principio, sino hay un poder cuando tú transmites palabras de bien. Dice la palabra de Dios que son medicina las palabras dichas oportunamente, pero también son como golpe de espadas o de pecho, de espadas que atraviesan cuando las palabras no son correctas. Así que evitaron filo de espada. Así que la fe no hace que el enemigo esconda su espada, pero sí la fe lo hará huir. Y el Señor, ¿te acuerdas cuando en el pueblo hebreo, en el tiempo de Esther, el decreto es que iban a matar a todos los judíos? Era cosa solo de unas cuantas horas, el decreto ya estaba.
Y esta mujer valiente tuvo la fe para evitar filo de ¿qué? De espada a todo un pueblo. Por la valentía, por levantarse con valor, por levantarse con autoridad, evitó filo de espada, muerte. Quiero decirte que el enemigo vendrá a visitarte con muerte muchas veces, emocional, espiritual, matrimonial, económica, pero tú te tienes que levantar como una guerrera, como un guerrero, y déjame decirte que las batallas más grandes Dios se las da a sus mayores guerreros. Así que no te extrañes, cuando vienen batallas grandes, tú tienes que decir: Señor, yo sé, ¿me quieres levantar o ves en mí una gran guerrera? ¿Me quieres levantar o porque ves en mí un gran guerrero? Yo no voy a perder la oportunidad, me voy a levantar en creerte, me voy a levantar en honrarte. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso a tu Dios. Gracias, Señor. También sacaron fuerzas de debilidad. Yo no sé si te ha pasado, pero a todos nos han pasado situaciones donde tú estás extenuado. Recuerdo cuando hacía guardias en el hospital. Entraba a las 7 de la mañana, tenía que terminar a las 2, pero como me tocaba guardia, me seguía toda la tarde. En la noche tenía que atender partos y amanecía el otro día y tenía que entrar el servicio de nuevo de las 7 hasta las 2, 3 de la tarde. Nunca he sido muy fortachón en mi cuerpo, en ese tiempo estaba más delgado. Mis amigos me decían: tú no te puedes sacar una radiografía del lado porque sale una rayita. Las cosas me habían rebasado. Me quedaba dormido en el metro. ¿Por qué? Porque ya no había fuerzas. Recuerdo una vez que un policía me sacude porque estaba dormido, ¿verdad? Ya llegamos, estaba en una terminal, quién sabe qué terminal del metro. Porque las fuerzas se me habían ¿qué? Agotado. Llévate esto en tu corazón: la fe también se fatiga. La fe se fatiga. Pero tienes a un Dios que levanta tu fe. Y esta palabra es para ti. Tienes que creerle a Dios que Él proveerá fuerzas en medio de tu debilidad, en medio de tu extenuación, en medio de tu debilitamiento, en medio de tu agotamiento, cuando ya no puedes, cuando tú dices: este matrimonio ya se tronó. Tú tienes que decir: mi Dios nos levantará. El Dios que hace proezas nos visitará, cambiará el rumbo, nos dará fuerzas y caminaremos conforme a su plan, caminaremos conforme a su propósito. Y no solamente hicieron eso, por razones de tiempo me voy a adelantar, sino que se hicieron fuertes en medio de ¿qué cosa? De batallas. Yo no sé si usted vio la pelea del Canelo contra este hombre, ¿verdad? Se dieron muchos golpes, para mí estuvo pareja, ¿verdad? Pero bueno, se lo dieron al Canelo, está bien. Quiero decirle que en medio de las batallas, el plan de Dios es que nosotros nos ejercitemos en nuestra fe. Tan grandes sean los retos, tan grande debe ser el beneficio, tan grande sea la prueba que usted tiene y tiene que colocarse lentes espirituales. Tan grandes sean las pruebas del enemigo contra usted, contra su familia, contra su salud, contra sus hijos, usted tiene que creer que de todo eso Dios no ha terminado de escribir la historia y Él se levantará para traer bendición y todo lo malo como en la vida de José. Así que no se vea solo en el foso. Fue una etapa que José estuvo. Él estuvo en medio del foso y si él hubiera sido pesimista, él hubiera dicho: yo hasta aquí llego. ¿Por qué? Porque querían matarlo sus hermanos. Pero su historia no se había concluido. La tuya tampoco. Pero necesitas agarrarte del Señor, tomarse de su mano, no soltarse. Y dijo la parte final, cuando Dios lo encumbra a lugares altos, una cosa distintiva de José es que la riqueza y el lugar alto no cambiaron su corazón. El hombre siguió siendo humilde. Y él llegó a decir: lo que ustedes hicieron, porque un día la escena es muy cruel y muy dramática cuando sus hermanos ahora lo buscan porque se están muriendo de hambre ellos y su padre, y él les dice: lo que ustedes planearon para mal, Dios lo ha planeado ¿para qué? Para bien. No veas las cosas malas como malas. He visto un montón de matrimonios a punto de destruirse que Dios después le da vuelta al revés y son usados para restaurar a otros. Eso es lo mismo para ti.
O con tus hijos, lo mismo para los tuyos. Así que, por último, no solamente se hicieron fuertes en batallas, sino que pusieron a ejércitos en enemigos. Hay enemigos que tú y yo tenemos, que traemos a veces de la familia. El machismo, el matriarcado, toda Latinoamérica está llena de maldiciones de este tipo. El hogar que no está cargado al machismo va a estar cargado ¿a qué? Al matriarcado. Todo giraba alrededor de la abuelita, todo girando alrededor de la mamá, todo girando alrededor del macho mexicano, ¿verdad? Y cuando llega el evangelio, balancea esto el evangelio, porque el evangelio no está cargado para un lado ni está cargado para el otro. La palabra de Dios dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces no hay aquí que yo mando y la palabra de Dios dice que te sometas o te someto un trancazo, ¿verdad? No dice eso. No dice eso, por favor. No use la palabra de Dios para manipular, por favor. La palabra de Dios tiene un balance, tiene un equilibrio. Y dice: someteos los unos a los otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Y puede ser que vengas de una familia donde había adicciones, idolatría, chisme y todo lo que leímos ahí, ¿verdad? Todo eso es posible que se resuelva cuando hay fe. Y la fe es el puente principal. De un lado del río está la promesa y del otro lado del río está la provisión. Dios quiere traer provisión a tu familia y a la mía. Así que en esta tarde el Señor te ha traído para hablarte en relación a la fe en los días grises. Usted y yo tenemos que aprender a poner en fuga a ejércitos extranjeros, a hacernos fuertes en batalla, a sacar fuerza en medio de la debilidad, a tener fe para actos justos. A veces no te va a dar deseos tener actos justos con alguien que te ha lastimado, con alguien que te ha herido, pero la palabra de Dios dice: no devolváis ¿qué? Mal por mal, sino devolver bien por mal.